Ya estamos aquí listos. Quiero comenzar la reflexión de hoy contándole algo que me llamó mucho la atención ayer. Seguramente todos los que pues les gusta o les ha gustado el básquetbol a nivel de la liga, de la NBA, saben quién es el Shaq O'Neal. Bueno, ese jugador, por patrocinios y por un montón de cosas, pues llegó a ganar millones de dólares. Es decir, hoy en día es un hombre como de mi edad, pero es un hombre muy rico. No es tan rico como yo, que tengo a Cristo. Amén. No sé si él lo tiene, eso no lo sé, pero seguramente, yo solo le estoy hablando de dinero, no es nada importante, pero finalmente quiero hablarle del dinero porque me llamó mucho la atención un artículo que leímos ayer en relación con que este señor, el Shaq, está metido en una controversia mediática porque declaró públicamente, fíjese lo que le voy a decir, escúchelo y analícelo. Él dijo: no somos millonarios, yo soy millonario, mis hijos ya son mayores y ellos tienen que ganarse la vida. Incluso comentó: yo soy dueño de algunas empresas, he puesto negocios, mis hijos naturalmente tienen la posibilidad de acceder como prioridad antes que otras personas a puestos que pueden darles una gran ganancia y pueden incluso llegar a convertirse en directores y eventualmente en socios y por lo tanto dueños de las empresas, pero se lo tienen que ganar. No es, no se los voy a regalar, yo trabajé por este dinero y ellos tienen que trabajar por el suyo. Y es una controversia porque hay muchas personas que dicen que es un mal padre, que pues uno trabaja para los hijos y que ellos deberían recibir o considerar que, bueno, si su papá es multimillonario, pues ellos lo son por definición. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa de esto? Yo voy a hablar acerca de la palabra y vamos, por favor, acompáñenme a primero el verso que se encuentra en Mateo 8:20. Voy a leerle desde el 18. Mateo 8:18 al 20. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, acompáñeme a otro texto. Vamos a Lucas 9, del 1 al 3. Dice así la palabra: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Dos textos que nos muestran 2 aspectos que incluso parecen contradictorios en relación con las posesiones materiales. El primer texto es un poquito sorpresivo porque, para empezar, estamos hablando de un hombre, Jesús, un hombre próspero, económicamente hablando. Jesús era carpintero. Recuerde que en aquel entonces no había acero, por lo tanto, todo se construía con madera, todo. No había negocio más extendido en relación con la fabricación de cosas, de artefactos, de maquinarias, de edificaciones, etcétera. No había otro material y otro negocio que la madera y la carpintería. Por lo tanto, un carpintero era una persona próspera por sí misma. Y nos encontramos a lo largo del ministerio de Jesús con algunas luces en relación con el hecho de que él tenía acceso a recursos materiales que no solamente los propios, sino también recursos materiales que eran administrados. ¿Se acuerda usted por quién? ¿Quién era el tesorero del grupo de discípulos de Jesús? Era Judas el Iscariote, ¿se acuerda usted? Y él tenía una bolsa llena de dinero y se utilizaba para darle a los pobres, se utilizaba para financiar todo el trabajo evangelístico que
se hacía, las campañas, las giras, las reuniones que se hacían, todo eso necesitaba dinero y hasta hoy el reino necesita recursos económicos para funcionar. Él tenía acceso a personas que ofrendaban de una forma tremendamente generosa. Incluso en algún momento dado una ofrenda muy grande que fue un frasco de alabastro con un perfume de gran precio y que fue usado para derramarlo en Jesús. Provocó las airadas quejas del tesorero, que dijo, eso hubiera sido un montón de dinero que hubiera podido repartirse entre los pobres. Y mira cómo se desperdició. Ya conocemos esa historia, si no la conoces se la cuento en otra ocasión porque no es el tema de hoy. Pero vemos eso por un lado. Y por otro lado, nos encontramos con un Jesús que instruye a sus discípulos diciéndoles, no te preocupes, Dios va a suplir. No tienes que llevar cosas tú. No te preocupes por juntar dinero, no te preocupes por hacer una colecta, no te preocupes por sacar cosas de tu casa para ir a predicar el evangelio. No es necesario. Dios va a suplirlo todo. No lleves 2 alforjas, no lleves bolsa, no lleves báculo, no te preocupes, no lleves 2 túnicas. No son necesarias. Porque Dios es el que suple. Y nos encontramos ante una disyuntiva de índole logística, porque la logística es la serie de técnicas y de ciencias que te permiten tener lo que se necesita en el lugar correcto, en el momento adecuado. Y la logística del reino es una logística que está fundamentada, nosotros lo sabemos, en la provisión de Dios, eso lo sabemos. El problema no es ese, el problema radica en la enseñanza no bíblica, pero sumamente difundida, de que nosotros, escuchen lo que le voy a decir, me voy a meter en una bronca, pero así es como el Señor predica, así que pues ese es mi maestro. Se enseña que, dado que nosotros somos príncipes del reino de los cielos, entonces nosotros hemos pasado a ser poseedores de las riquezas del Padre Celestial. Yo sé que algunos de los que están aquí escuchando me dicen, no es cierto, yo no creo eso. Gloria a Dios por sus vidas. Pero hay mucha gente que está recibiendo esta enseñanza. Hay mucha gente que está recibiendo la enseñanza de que la provisión sobrenatural, la provisión divina de Dios, radica en la cesión, fíjese lo que voy a decir, en la cesión de derechos de todas las riquezas del universo a sus hijos. Y yo hoy le digo que Jesús mismo, el unigénito del Padre, aquel en quien residía toda la plenitud de la deidad, declaró, yo no tengo ni siquiera una almohada donde reposar mi cabeza, no tengo una cama, no tengo una casa, no tengo nada que sea mío. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero le voy a explicar. Lo que le decía al principio, cuando estábamos hablando acerca de Shaq O'Neal y de sus hijos, es algo que él declara. Él dice, yo no estoy diciendo que mis hijos no tengan acceso a los recursos que yo estoy produciendo. Lo que estoy diciendo es que no son suyos, son míos. Y yo puedo hacer las concesiones que sean necesarias a su vida en la medida en la que estas concesiones los bendigan, es decir, les permitan evolucionar, desarrollarse y crecer y ganarse la vida. Claro, es una perspectiva terrenal. No estoy diciendo que sea lo mismo, es una parábola y tenemos que adaptarla al reino de los cielos. Pero en esencia, esa es la postura correcta, déjeme decirle a usted, correcta con respecto a la palabra, con lo que nos enseña el libro de los Proverbios, sobre todo, que tiene que tener un hijo en relación con las riquezas de su padre. El hijo, naturalmente, mientras es dependiente económico de los padres, durante su niñez y durante su adolescencia probablemente, él goza de manera automática y de manera incondicional de todos los recursos que pueda necesitar en su vida y que son propiedad de sus padres. Pero una vez que el hijo ha alcanzado
la edad adulta en la cual él tiene que aprender a valerse por sí mismo y caminar solo en la vida, entonces no puede ser que el hijo esté atenido a ver qué le va a dar el papá, atenido a ver qué va a heredar del papá. Él tiene que buscarse la vida. Y por supuesto, si nosotros como padres tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros hijos, de apoyarlos, de respaldarlos, de abrirles puertas, lo vamos a hacer. Pero también es importante que nosotros dejemos que nuestros hijos caminen en un camino de rectitud para que ellos puedan alcanzar la capacidad para ser por sí mismos autónomos. Ahora, trasladémonos al reino de los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, hecho carne, declara que Él no posee absolutamente nada, que no tiene ni dónde recostar su cabeza. Yo le pregunto, ¿este dicho de Jesús era literal? ¿Podemos pensar que Jesús dormía hecho bolita abajo de un árbol todos los días? No es así. Mire, le voy a dar una señal que los que saben de estas cosas, los teólogos, tienen como muy clara en relación con la posición económica de Jesús. Cuando Él fue crucificado, fue despojado de su túnica. Túnicas había de muchos tipos y de muchos precios. Toda la soldada, la bola de militares que habían sido enviados para ajusticiar, para torturar y para finalmente asesinar a Jesús, vieron su túnica y todo el mundo dijo, yo la quiero. Y llegó un momento en que dijeron, no, ¿sabes qué? Pues entonces nos echamos un disparejo a ver quién se la queda. O sea, la túnica que vestía Jesús era una túnica de gran precio. No cualquier túnica, era una túnica que valía la pena para soldados romanos, soldados con un buen sueldo, echarse un disparejo, una serie de volados, o vaya usted a saber cómo le hacían en aquel entonces, para poder apropiarse de la túnica de Jesús. Jesús no vestía harapos, traía una túnica de gran precio. Y como eso, todo lo que había alrededor de él, desde el punto de vista material, bastaba, era suficiente para suplir todas las necesidades materiales, no solo de él, sino de sus discípulos y de mucha gente necesitada que recibía de ellos una serie de bendiciones desde el punto de vista material. Eso lo notamos, ya se lo dije, porque Judas lo menciona directamente. Este dinero podía haber sido repartido entre los pobres. Luego ellos repartían dinero entre los pobres, era parte del ministerio de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Jesús tenía o no tenía dinero? Bueno, sí tenía dinero. Sí. ¿Jesús tenía o no tenía recursos económicos? Sí. Tenía recursos económicos, pero no eran suyos. Y Jesús lo sabía. No es una cuestión ideológica, no es solamente lo que a veces nosotros decimos o pretendemos enseñar cuando decimos, es que nosotros tenemos que actuar como mayordomos, como si nada de lo que tenemos fuera nuestro. No es una suposición, no es una suposición, es una realidad directa. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece a Dios. Nosotros podemos tener una sensación de propiedad porque nos ha sido concedido el uso de las cosas que tenemos. El uso, porque aún nuestras manos y el trabajo de nuestras manos le pertenece a Dios. Y Dios nos concede, porque podría no ser así, pero nos concede el uso de todo lo que ganamos nosotros, de todo lo que producen nuestros negocios, nuestros empleos. Y entonces se espera de usted y de mí que con fidelidad nosotros entreguemos lo que es de Dios y posteriormente a eso ofrendemos de acuerdo con el nivel de nuestra gratitud a Dios, y aún lo que nos queda lo empleemos sabiamente, sabiendo que Él es de Dios y que Dios espera que bendigamos a nuestra familia, que cumplamos nuestras responsabilidades y aún con la sobreabundancia que Dios nos da, que extendamos nuestra mano con misericordia al necesitado. ¿Por qué? Porque nada es nuestro. Porque si bien es verdad que somos príncipes del reino, debemos tener claro que el dueño de todas las cosas es el rey, no los príncipes. Los príncipes somos sus hijos y por lo tanto tenemos derecho a usar cosas que Dios nos ha concedido. Las que Él nos concedió, ya tenemos derecho a usarlas porque Él nos dio ese derecho, no porque sean nuestras. Son de Dios. Todo lo que tenemos en lo material es de Dios. Aún nuestros cuerpos, aún la vida física que detentamos. Todo es de Dios. Y en el entendimiento de esto, nos convertiremos cada vez más
y con más claridad y con más precisión en hombres y mujeres sabios en la administración de nuestros bienes materiales. Porque por supuesto, esos bienes materiales nos han sido dados para que los disfrutemos, no simplemente para que los estemos repartiendo, aunque por supuesto nosotros damos de lo que tenemos, no damos de lo que nos sobra. Decía una hermana hace poco que platicaba con ella, si yo tengo comida para mis hijos y llega alguien con necesidad, yo le doy de la comida para mis hijos. No le doy solamente si me sobra de la comida para mis hijos. Lo mismo comemos todos si llega alguien que tiene necesidad de comer. Eso es dar de lo que tenemos. Y darle al necesitado es darle a Jesús. Pero entendiendo, por supuesto, que no es lo que yo tengo y que te doy porque yo soy bueno. Yo te lo doy porque de todos modos es de Dios. Y si estás aquí es porque Dios te está concediendo un plato de mi comida, no yo. No yo, porque de antemano yo ya sé que lo que está en la mesa es de Dios. Y Dios me lo está dando. Y si mando a otra boca, pues entonces también a Él se lo está dando. Y nosotros somos entonces mayordomos, es decir, los administradores con autoridad delegada por Dios de los bienes materiales que tenemos. Tenemos capacidad de tomar decisiones. Tenemos capacidad de elegir si hacemos o no hacemos lo correcto. Pero naturalmente, como en todo, las consecuencias de nuestros actos son inevitables. El que siembra misericordia, recibe misericordia. El que siembra generosidad, recibe generosidad. El que siembra amor, recibe amor. El que siembra egoísmo, va a cosechar egoísmo. El que siembra mentira, va a cosechar mentira. Por lo tanto, como Ananías y Zafira, que sembraron mentiras en cuanto a sus propios bienes materiales y cosecharon la muerte, así nosotros tenemos que, temerosos de Dios, estar seguros de que estamos sembrando verdad y de que estamos sembrando misericordia y generosidad, tanta como la que Dios ha tenido con nosotros. Y dar de gracia lo que recibimos de gracia y administrar lo que nosotros tenemos, no como propio, sino como de Dios. Medite en ello, piénselo. Comience a vivir como rico. Es decir, sabiendo que como los discípulos que fueron enviados, usted no tiene que guardar, traer doble túnica, traer un lonche en la bolsa, no se preocupe. El Señor le va a suplir siempre y cuando usted entienda que todo proviene de Dios y que todo es de Dios. Amén. Piense. Con otra, el Señor nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dado. Naturalmente. Sí, lo que estamos diciendo ahorita es que la consecuencia de todo lo que hemos recibido es las cuentas que le damos a Dios y lo que Dios nos responde y nos dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O por el contrario, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir aquí porque fuiste infiel.